pero no se firman los contratos, no se firman los acuerdos. Acuerdos verbales. Claro, son acuerdos verbales, porque Ya, pero luego la agencia garantía. no se considera avalada por el anunciante para llegar a los acuerdos de producción. Y eso pues, es una situación un poco absurda. En una industria consolidada, en una industria que quiere reconocerse como seria y respetable, no se firman acuerdos de producción. Es una gran contradicción. También si comparamos con algunos de los aspectos que destaca el informe, donde la satisfacción es cercana al 95%. Entonces nos encontramos en una situación absurda en la que debemos avanzar en el compromiso formal. No, esto no quiere decir que no haya casos de morosidad, obviamente. Es lo que se habla mucho. Pero son los menos. ¿Sí? Pues hacen ruido entonces. ¿Cómo? ¿Qué hacen ruido entonces? Se hace ruido. Porque son temas que nos llegan. Porque uno no se considera respaldado por un contrato. Entonces, al mínimo problema en el proceso, por ejemplo, de cobro, pues surge la alarma, porque no tienes un documento que te respalde. ¿Por qué no lo exigís como asociación? ¿Por qué no lo exigís? ¿Os ponéis un poco más duros? Bueno, estamos en ello. Pensar que hace un año se firmaron los acuerdos de producción con agencias respaldado por la Asociación de Anunciantes y un año después solo el 15% reconoce firmar los acuerdos. Bien, aquí tenemos que distinguir también que los anunciantes, los grandes anunciantes sí que firman los acuerdos, porque están poco a poco, o sea, cada vez hay más anunciantes que negocian directamente con las productoras. Hablo de los grandes anunciantes. Los medianos y los pequeños anunciantes aún no han dado ese paso. Bueno, eso quería incidir, el caso de la... En todo caso, también quiero destacar que los acuerdos de producción no solo hablan de condiciones económicas, sino hablan de aspectos determinantes en el producto audiovisual, como es la duración de los derechos, como es el ámbito de explotación de las campañas y como es el tema de seguros y responsabilidades en general. Los acuerdos de producción hablan no solo de las condiciones económicas, hablan de todo eso, y por eso es fundamental que se firmen los contratos de producción. Y que si os vais a la diapositiva que veíamos antes, en el sentido de los que están firmando los contratos, ¿por qué lo hacen? En la mayoría de los casos, porque se ve que porque se lo están exigiendo las productoras. Es decir, las productoras están trabajando en evangelizar y en convencer al cliente necesario. Lo que también es importante, y hablando del tema de terminación, es que en general los anunciantes que están siguiendo el modelo de la facturación y del 50%. Y eso es bueno porque es también lo que quieren las productoras. Antes hablaba Miki de los niveles de satisfacción, y es que también lo ha dicho Óscar, son altísimos. El que el 93% de los clientes estén satisfechos con la productora con la que están trabajando no lo vemos en ninguno de los estudios que hacemos. Es decir, que el nivel de servicio, el nivel de experiencia que tienen las productoras en este país es muy alto, y eso redunda en que los clientes trabajan en una productora, están contentos y siguen trabajando con esa productora, y no se producen demasiados cambios. Aunque también lo que vamos viendo en el estudio, pero os lo hemos contado, pero en una diapositiva que contamos ahora, es que también las productoras están siendo cada vez más activas comercialmente, es decir, que también están saliendo a contar y a presentar sus servicios directamente al anunciante, y por supuesto en el día a día con las agencias. Óscar os ha contado todo lo que es el futuro del sector, y por supuesto el futuro del sector pues influye la coyuntura económica, influye el distinto consumo de medios, todo lo digital, y eso hará evolucionar y cambiar a las productoras. Y lo que sí es cierto es que está habiendo nuevos players, nuevas productoras que surgen y que ofrecen sus servicios a los anunciantes, y que los anunciantes también, como decía antes Miki, están siendo más activos en cuanto a tener una relación directa con las productoras, conocer más de la producción. Dentro de la Asociación Española de Anunciantes también están preocupados por todos estos temas y tienen su comisión de producción y están cada vez estrechando lazos con la Asociación de Productoras, y esto al final producirá cambios
cambios en el sector. Dejando al margen las agencias. No, porque ya he visto que las agencias están ahí, que tienen que van directamente, habéis dicho que van más directamente. Bueno, cuando vamos directamente es porque la anunciante cada vez participa más en el proceso de producción. Es decir, durante muchos años los anunciantes estaban un poco separados del proceso de producción, pensaban que era el propio sector, la sofisticación de las cámaras. Pues ahora todo el mundo tiene una cámara de vídeo y podríais hablo de la cercanía de lo que es la tecnología al público en general, ¿no? Y antes se consideraba que lo era una cosa muy complicada, que seguramente lo era, pero ahora el mundo audiovisual está muy cercano, ¿no? Y esa lejanía ha desaparecido. La asociación de productoras, estamos cada vez más cerca de la asociación de agencias y de la asociación de anunciantes. También, entre otras cosas, porque vivimos un cambio generacional en el que seguramente los interlocutores han cambiado, los grandes CEOs de las multinacionales lejanos y apartados de los procesos de producción ya no existen. Llevamos ya muchos años en el sector, yo llevo 35 años en el sector, por lo que hay una facilidad en la comunicación. Por otro lado, vivimos un mundo en efervescencia y en cambio. La sociedad demanda relaciones transparentes entre empresas. Es una demanda social que debe también llegar a la publicidad y debe llegar a todas las partes. Nosotros, la asociación de productoras, este año participamos en los premios Eficacia de los anunciantes y estamos organizando unas jornadas de producción audiovisual en Sevilla para principios de noviembre y queremos que estén agencias y anunciantes. No es agencias versus anunciantes, es un sector conformado por anunciantes, agencias y productoras que estamos condenados a entendernos y que tenemos muchísimo en lo que avanzar. El aspecto, yo quiero en principio valorar el estudio del grupo consultores como algo que de alguna manera hemos demandado las productoras con la boca pequeña durante muchos años y que agradecemos porque toma en consideración seria un aspecto fundamental del conjunto de la industria. Era raro que se hablara tanto de anunciantes y de agencias y no se hablara nunca de las productoras. Lo agradecemos y pensamos que va a ayudar a clarificar un sector que necesita un poco más de transparencia y necesita mucha más confianza. Eso es un poquito como resumen. Y que yo creo que todas esas conversaciones, esas reuniones, al final lo que harán... Pero nunca es, yo insisto en que no es las productoras con las agencias o con los anunciantes. Las productoras participando de los problemas de los anunciantes y participando de los problemas de las agencias. Sí, porque... Vicky, sí. A los dos, no sé si el estudio lo ha contemplado, es decir, la incidencia de la crisis en el sector producción. En cualquier caso, si no lo ha contemplado, Vicky nos puede decir algo, ¿no? Eso es, en el estudio lo único que sale es que de cara a futuro se van a hacer menos grandes producciones y van a ser más pequeñas y medianas. Ese es el único dato que sale Y en ahora, el estudio. ¿cómo ha incidido la crisis? Bueno, la crisis es una pregunta un poco tópica ya en estos días. O sea, nos levantamos con la prensa, nos levantamos con la radio, nos levantamos con un ánimo. No preguntes más eso. Pero está ahí. Mira, yo Ya, te puedo por la ventana, pensar, ahí. seguramente el año pasado perdimos un 20% de la inversión y este año que estamos en noviembre, en septiembre, pues nos vamos a acercar por lo menos a un 15%. Pero esos son datos internos de la Asociación de Productoras que tampoco los podemos generalizar. O sea, para que tengas una idea, la Asociación de Productoras puede controlar en torno a un 60% de la producción. Y los datos, por tanto, son relativos. Pero obviamente la crisis afecta al sector de la producción como a todos los sectores sociales. Siempre, las crisis siempre afectaron mucho al sector de la producción. Mucho, tú lo sabes, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? No sé si se ha contemplado en el estudio, si era objetivo o no, pero yo lo que veo cuando miro el panorama a nivel internacional es que hay muchos países emergentes como India, por ejemplo, que están ofreciendo calidad de producción a precio low cost. muy bueno. Exactamente, low cost. Entonces, eso
¿cómo ha podido afectar a las productoras españolas en concreto? Es decir, ¿le ha afectado mucho o poco? ¿Tiene mucho mercado internacional? Es decir, ¿tiene mucho cliente internacional la productora española? ¿No? ¿Sí? Digamos, España mantiene una parcela importante en la producción de service a nivel internacional, pero es una parcela que también está decreciendo exactamente porque aparecen mercados emergentes más baratos. En todo caso, la publicidad, el gran anunciante, las grandes campañas de Adidas, es posible que acaben haciéndose en la India, hablo de las campañas internacionales, pero no tiene, en principio no hay riesgo en que los anunciantes españoles se vayan a rodar campañas a la India. Aunque las productoras españolas accedemos a rodar a países que en algún caso son países más baratos. O sea, Sudamérica sigue siendo un destino de las productoras españolas, no tanto por el dinero, sino también por la condición meteorológica. Ten en cuenta que aquí las campañas de invierno se ruedan en primavera o las campañas de verano se ruedan en otoño, y eso es un factor que determina a veces el lugar de realización de la producción. Y muchos anunciantes nos dicen la utilización de niños, la utilización de grandes, de muchas personas al mismo tiempo. Todo eso es mucho más fácil en otros países que de repente aquí. Sin duda, sin duda. Bueno, y también, si ya que sacas el tema, pues uno de los temas fundamentales de los contratos de producción que te refería antes, cuando hablamos de derechos, hablamos de cumplir la legalidad. O sea, las normativas oficiales condicionan el uso de menores en la publicidad. El trabajar con bajo contratos garantiza que se cumpla la normativa y asegura que el anunciante no corre un riesgo penal. Suena un poco serio, pero es así. O sea, la exigencia de las productoras a la hora de llegar a los acuerdos es para que se marquen también claramente las responsabilidades que se tienen. A nivel de asociaciones, vosotros y las agencias, ¿qué estáis haciendo para que se firmen realmente esos acuerdos? Bueno, las productoras seguimos pidiendo que se firmen los acuerdos, las agencias ponen reticencias porque no se consideran respaldadas por los anunciantes. Ahí hay un punto de futuro, donde yo creo que debemos converger todos, y es en desarrollar un protocolo general de producción audiovisual, en el que las agencias pacten con sus anunciantes la participación de ambos en el proceso de producción. A las agencias no nos firman los contratos porque no tienen acuerdos que respalden esos contratos. ¿Y eso no estaba incluido en los protocolos que ya existen? Bueno, avanzamos, tardamos 3 años en negociar unos acuerdos, pensábamos que era suficiente, pero la práctica nos ha destacado una realidad que no es así. Decías antes que había una gran satisfacción con lo que son los contenidos con lo que son, las producciones que se hacen para los spots españoles, pero luego cuando vamos a Cannes, cuando vamos a los festivales, vemos que España últimamente no está tan bien situada, es decir, que los contenidos parece como que no están pegando tan fuerte, y cuando hablas con la gente de la calle, pues también te dicen, oye, las producciones que se hacen en este país muchas veces son un poco irreales, es decir, que es una publicidad que no tiene que ver con mi vida real o con lo que es mi entorno. Ahí no podéis un poco influir vosotros más en el contenido, pregunto, las productoras, para que suba un poco el nivel del contenido. Las productoras estamos al servicio de la creatividad de las agencias. Así que no podéis ahí influenciar. Aportamos nuestro granito de arena o nuestra visión, la visualización de la creatividad, que estamos en manos del creativo de... No podéis ahí hacer mucho, ¿no? Yo quería hacer dos preguntas. El índice de morosidad sí se ha incrementado con esto que hablabas de la crisis con la que nos levantamos todos los días. Y dos, si se está produciendo una automatización del mercado en España de la producción con la llegada de tanto director creativo ejecutivo argentino hacia sus propias productoras argentinas o hacia pequeñas productoras creadas ad hoc. Y si lo estáis notando mucho eso. La asociación de productores está formada por grandes productoras. Yo de alguna manera, cuando hablo como presidente de la asociación, hablo en nombre de las grandes productoras o de las productoras grandes y medianas. Uno de los aspectos que destacan los creativos a la hora de la elección de una productora es la confianza con el equipo de realización, con el equipo creativo de la productora, por decirlo de alguna manera. No, o sea, esta es una actividad en la que la confianza con
estamos hablando de transmitir ideas, la función es fundamental. Y yo no veo en principio no veo ningún aspecto negativo en que los directores creativos, sean argentinos o no sean argentinos, quieran colaborar con la gente que les dé la confianza. En ese aspecto yo no victimizaría en absoluto lo que es la nacionalidad de ninguno de los. Yo hubiera dicho no la victimizarlo, sino hay un objetivo que es que se está produciendo. Sí, pero esto es un mundo cambiante. O sea, de la manera que los directores creativos ejecutivos de las grandes agencias cambian cada 3 años, cambian los equipos creativos, pero también cambian las propuestas de los realizadores y cambian también los productores. Es un mundo en absoluto movimiento. Y con respecto al tema de la morosidad, pues yo no quiero destacarnos como un especial sector dentro de la economía nacional. Sufrimos lo mismo que sufren el resto de las empresas españolas. No tenemos crédito, cuando el cliente, ya sea agencia o sea anunciante, tiene problemas de pago, obviamente lo sufrimos, pero insisto, como mensaje general, es que los acuerdos en general se cumplen, las condiciones económicas en general se cumplen. ¿Morosidad existe? Sí, sí, existe, pero tampoco es un sector que tenga un 5% de morosidad, ni muchísimo menos, como el resto de los sectores. O sea que ya no se debe un millón de euros como le pasaba en su día a Lifins, o más de 1 millón de euros. Bueno, es que una producción de 1 millón de euros puede hundir una productora. ¿No? Y si se acumula hasta 1 millón largo de euros Hay pagados por producciones morosidad. de 1 millón de euros. Es que una sola producción de 1 millón de euros puede hundir una empresa para toda la vida, una empresa consolidada. Las cifras son bien, las cifras engañan, ¿no? Y una deuda de 80.000 euros puede hundir una productora mediana también. Y sobre los bancos, que has dicho, y ya para preguntarte en ese tema, ¿habéis llegado o podéis llegar o intentaríais llegar a algún tipo de acuerdo con una línea, con el ICO, quien sea, para facilitar el que no estéis tan ahogados en estas circunstancias, sabiendo, aunque sea un contrato verbal, que se puede por parte de acreditar, aunque sea por FAS, existe esta relación con esta anunciante? Existe esta relación, pero ya a nivel personal, o sea, privado entre empresas. Es privado y no habéis optado ni optáis a hacerlo sectorial. Está difícil. Tú ten en cuenta que aunque la industria publicitaria se acaba de reconocer como industria cultural, participar de los beneficios de industria cultural a nivel de créditos es muy complicado. Únicamente recibes ayudas como promoción de la cultura. Nosotros, que somos un sector considerado como industria cultural, vendemos producto comercial, ya sea comercial e institucional, pues es difícil acceder a ayudas de ese tipo. Yo hay una cosa, perdón, que no entiendo de esto, digo, o sea, si se valora mucho la experiencia es positiva, ¿cómo se ve esa crisis de confianza? Y luego si hay esa crisis de confianza, ¿cómo se mantiene? O sea, ¿cómo que no hay contrato? O sea... Bueno, ese es el paradigma. Ese es el paradigma. Pero es una historia que viene de muy lejos. Desde que las agencias perdieron la comisión sobre los medios y perdieron algunas la comisión sobre la comisión, pues yo creo que no se consideran valoradas, no consideran que la gente valora su esfuerzo en producción audiovisual. Y ahí surge una desconfianza. Y no es una cuestión de entender el estudio, al final el estudio lo que te dice es eso, que el nivel y la excelencia de las productoras es muy alto, eso crea satisfacción y fidelidad en cuanto a los clientes que trabajan con las productoras, pero en cuanto a la relación, y ahí lo que estamos hablando es de los dineros, aunque no se verbalice así, pues existe una cierta desconfianza porque falta transparencia. Y yo creo que es algo que al final el estudio lo refleja, pero es una cosa que todos tenemos en mente cuando pensamos en la producción. Oye, Barcelona siempre estuvo muy bien en productoras. No sé ahora si ha ido hacia abajo, si se mantiene, si... bueno, Barcelona, realmente Cataluña, mantenía la hegemonía publicitaria de este país hace muchos años, pero después ha ido para abajo. Productoras con mandaras. El hecho de que la muestra de anunciantes que presentaba Óscar hace un rato refleje un 18% Barcelona, un 19% Barcelona, un 4% el resto de España y el resto Madrid, no quiere decir que el mercado de las productoras esté así distribuido. Ellos hablan de anunciantes, es sede de anunciantes.
Yo creo que Barcelona mantiene, no digo la hegemonía que tuvo en su día con respecto al número de productoras, pero mantiene un buen y un alto nivel de productoras. Todas ellas, las grandes productoras, tienen sede también en Madrid, porque eso también ha cambiado. Pero no sé, es bastante claro que el gran anunciante está más concentrado en Madrid y el gran anunciante de consumo sí que está concentrado en Barcelona. Es lo mismo que Barcelona sigue teniendo grandes productoras como las otras. Es lo mismo que sucede con las agencias, es decir, nuestro estudio que ya tiene 30 años, pues hace no tanto como 30, pero 20, era el mercado 50% Madrid, 50% Barcelona. Ha ido perdiendo cuota Barcelona, sobre todo frente a un poco de crecimiento de Madrid, pero también la expansión de otras. Y más atrás era superior Barcelona. Más atrás de esos 30 años. ¿Y qué sucede ahora? Pues es verdad, sigue habiendo grandes agencias en Barcelona, pero han abierto oficinas en Madrid y están en el puente aéreo trabajando con clientes de Madrid, porque es que el 65% de los grandes clientes de este país están aquí. Yo tengo una pregunta sobre derechos de autor y YouTube. Vamos a ver, YouTube ha lanzado hace un poco tiempo, Google concretamente, lo que se llama el AdSense. Entonces ahora los vídeos que se cuelgan de YouTube se convierten ellos mismos en soporte publicitario, es decir, aparecen transparencias encima de los vídeos en los cuales vas recibiendo información comercial, que puede ser información comercial incluso de un competidor de la productora que ha realizado ese anuncio. Entonces, ese tipo de temas se contemplan o no se contemplan en los contratos. ¿Debería hacerse? ¿No debería hacerse? ¿Cómo está? Es decir, ¿se han visto afectados en algún caso porque a lo mejor algún anunciante o algún medio ha hecho suyo un anuncio que no era suyo? Y de repente han visto cómo estaba esta publicidad encima del vídeo. Hay un caso ahora mismo flagrante. Pero flagrante, además me afecta a mí concretamente, pero... No, porque ahora simplemente tendrán que los contratos adecuarse a esos casos. Pero no lo han planteado todavía. Yo tengo otra pregunta. En el estudio decís que la producción media de los anunciantes oscila alrededor de los 13 y las agencias 17. ¿Cuáles son los nombres de esas agencias agencias anunciantes que están por encima de la media? Las que más producciones hacen. Sí, pero fíjate que tampoco, o sea, ha sido un estudio de analizar las tendencias, pero no ha sido un estudio extensivo en cuanto a crear un ranking de las agencias o los anunciantes que más producen. No, ha sido preguntar a esos profesionales en las grandes agencias y en los grandes anunciantes de este país cómo valoran la producción. Hemos obtenido ese ranking. ¿Por qué no queréis hacer ese ranking que comenta? Es fácil saber quiénes son los anunciantes que más producen. Solo hay que coger la lista de producciones mensuales o anuales. Pues si es tan fácil, joder, danoslo hecho, hombre, no sé si es así. Estamos aquí para trabajar. Yo creo que corresponde exactamente con inversión en televisión. El ranking de inversión en televisión. Pues nada, invéntatelo. Curioso el tema de que los anunciantes negocian directamente con las productoras, que se va incrementando según vosotros, ¿no? Esa tendencia. Eso es que se empieza a ver que los... Curioso. El mundo cambia. Porque esto ocurre también en televisión, contratan directamente. Claro. En algún caso yo lo que me he encontrado es que no hay agencia, es decir, es anunciante y productora y se echa un anuncio desde la productora. Claro, ¿y por qué no? Bueno, ese paso todavía no se ha dado. Alguno hay ya. Sí, claro. Es más, acuerdos económicos. Son agencias de medios que producen. Sí, Pero alguno hay son ya. casos legales hoy por hoy. Ya veremos cómo acaba el futuro. Son más anunciantes desde su departamento de compras de un interés por optimizar la compra de la producción audiovisual, igual que la compra de papel para hacer folletos de las imprentas de un banco. Lo que hacen es intentar optimizar y lo que hacen es un concurso y se quedan con un pool de productoras que entienden que cumplen los requisitos de los tipos de producciones y tienen durante un cierto tiempo contratos recurrentes con esas productoras. Vamos, igual que lo hacen con muchos proveedores. Pero si contratan con la agencia lo que tiene es un pool de productoras entre los que puede elegir. Eso es. O una productora ya. No, en la mayoría de los casos estas son las productoras con las que trabaja este anunciante, con lo
cual cuando tú tienes una idea creativa en la cabeza, eliges entre esas productoras con las que puedes trabajar. Entiendo que la Sí, no, confianza pero es sea que un lo factor digo importante. porque es que a lo mejor en España no está pasando, pero por ejemplo con alguna productora india, es que el mismo gobierno indio contrató con Nirvana Producciones, es la última campaña premiada del gobierno indio, la de turismo, Imagine India, precisamente se hizo desde una productora, es decir, no hubo agencia de publicidad. Entonces, por eso preguntaba, porque es que yo lo que veo es decir, entiendo que no es nada generalizado, es decir, el patio está como está ahora y el sector es como es, pero yo lo que intento es ver hacia dónde vamos. Entonces veo eso, qué pasa y por eso pregunto. No es más. Sí, puede ser no es una tendencia, pero puede ser pero a veces pasa un camino quizá. Tener un departamento creativo en la productora o... Y a las productoras, ¿qué les gusta más? ¿Contratar con el anunciante o contratar con una agencia? Pues si hay, insisto en que el paso hacia el contrato lo ha dado más el anunciante que la agencia. Por tanto, nosotros nos sentimos cómodos trabajando con anunciantes que firman contratos. Pero estamos encantados de trabajar con las agencias, que es nuestro cliente natural. Ya. Se lo reconocemos. Pero a ver, esperemos que sean capaces de llegar a acuerdos. Porque si no, es posible que prefiramos. Claro. Trabajar con quien nos trata mejor, ¿no? Con quien te trata mejor, ¿no? Lo estás diciendo. No es tanto tratar mejor, bueno, sino como queremos ser, insisto, normales. Vale, pues se compra un coche, el que os trata normalmente. Claro. Ya que sí, sí. Esto es fundamental, ¿verdad? Sí, sí. No, es verdad, sí, sí. Ya tenemos titular. Que me trate normalmente, ¿no? Que es verdad, que sí, que sí. Las productoras también hacen corporativos y yo no sé si, como habláis de negociación directamente del anunciante con la productora, entiendo que para temas de corporativos o una cosa que sea más interno, sí que la agencia no está involucrada. No sé si aquí se incluye dentro de los productos de las productoras. Está más centrado, el estudio está más centrado sobre el spot, o sea, la publicidad convencional. Sí. Pero obviamente hay un sector que es servicios corporativos, gestión industrial, en la que realmente es el anunciante quien más lo controla, ¿no? Son los departamentos de comunicación del anunciante que en un momento solicita a productoras, pero yo creo que hay también productoras especializadas en medio industrial, como el cine industrial. Y analizando la parte comercial, es decir, cuando las productoras van a los anunciantes y ofrecen sus servicios, sobre todo se centran en ofrecerles ese tipo de servicio. Y el tema del content branded, es decir, del contenido de marcas, es decir, producir en vez de solo un spot, algún programita para alguna televisión, ¿eso cómo lo estáis llevando? ¿Cómo está evolucionando eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tu opinión? Realmente el anunciante está teniendo sinergias a la agencia para una vez decidido pues, emprender una producción audiovisual e intentar sacar el máximo partido a ese esfuerzo de producción. Y por tanto, pues cada vez se están adaptando más producciones que inicialmente tienen un fin televisivo para internet y otros medios, de la misma manera que a veces producciones que tienen un fin inicial de internet a veces generan y evolucionan hacia su uso en televisión, porque vemos ambos recorridos. Que las agencias luego no lo ven tanto, dicen que hay que producir específicamente para un ámbito y para otro, ¿no? Digo, esta polivalencia en un sentido o en otro, es decir, a televisión a internet o de internet a televisión. A los Solán y compañía dicen, no, hay que producir específicamente para internet, no para televisión, y no son un lugar de los vídeos. Muchas veces el éxito de una pieza en internet desemboca en una comunicación en televisión. Eso es el hecho, pero ellos lo niegan. Bueno, es que es muy difícil prever un éxito grande en internet. O sea, es que es el recorrido contrario, digamos, un poco antinatura, ¿no? Aunque se ha dado este año que nos ha pasado en este caso importante. ¿Cada cuándo vas a hacer el estudio? Las orientaciones cada 2 años, todos como los estudios grandes. Hay que ver un poco también el apoyo y cómo van cambiando las cosas en el mercado para que verdaderamente se haga necesario volverlo a analizar y volver a intentar hacer la foto. Es un mercado que nosotros echamos de menos, a lo mejor, en el estudio, aspectos un poco más cualitativos de lo que es la industria digital. Refiero a
que hay una aproximación a la facturación un poco deducida, cuando hablamos de precios de medios, de spot y facturación general, es una investigación deducida de Oscar, está muy seguro de esos datos, cuando hablan del 1% del producto final es producción, yo creo que es menor. Son datos declarativos. No, pero por eso hablo de que es... Y solo los pongo en duda. No, desde luego que no. ¿Sabes lo que pasa? Tú los crees que son menores porque, claro, aquí están muy centrados en los grandes anunciantes. Claro, aquí si te centras en los 70 grandes anunciantes de este país, pues claro, esos datos son anónimos. No los pongo en duda. Sí, lo sé. Pero sí nos gustaría que en futuros investigaciones sobre las productoras incluyeran datos más cualitativos sobre las productoras, es decir, número de trabajadores, puestos de trabajo que genera, freelance alrededor de las producciones, darle un puntito más de libro blanco de la producción que de... Sí. Apuntado queda. A ver, el año que viene, digo, 2 años. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es todo. Muchas gracias sobre todo por las preguntas que habéis hecho y que se ve que os atrae el sector y a Miki por estar aquí. No, gracias que al final aporta a vuestra disposición para... El presupuesto medio de inversión digital, ya en un segundo término, supone 16 euros de cada 100 invertidos. Está muy en línea con otros estudios que hemos realizado, hemos hecho este mismo análisis y también está en torno a 15-16 euros. Vemos, sin embargo, y lo hemos reseñado con un círculo, Barcelona, como ese presupuesto de inversión digital es más alto. Son 3 euros más que la media total. Barcelona siempre ha tenido una tradición mucho más digital que el resto de España. Y lo hemos observado en este estudio y también en otros estudios que hemos llevado a cabo. En cuanto a la segunda muestra de clientes, los profesionales de agencias, el perfil es ligeramente distinto. En este caso hablamos de hombres, no de mujeres, como el perfil de anunciantes, con una edad media, en torno a 36-40 años, y el cargo ya son directores de producción audiovisual o directores creativos. El cargo de los anunciantes era jefe responsable de publicidad. Ya pasando al segundo punto, si tenéis algún tipo de pregunta podéis interrumpirlo cuando queráis, que no os lo he comentado antes. Una cosa, sí. Cuando decíamos que hemos visto en la tarta Madrid y ponía 77% y luego al lado había un porcentaje, sí. ¿Ese porcentaje de dónde es? No sé si acaso, Oscar, para que sí. Porque esta es la primera vez que dices la muestra. ¿Este? Sí. Esta es la distribución muestral según Infoadex. Infoadex. Según Infoadex. Entre paréntesis es Infoadex, es decir, tomamos los 500 primeros anunciantes en el listado de Infoadex y vemos dónde tienen sus oficinas de marketing, es decir, dónde se toman las decisiones para la contratación de agencia. El 66% de los anunciantes están en Madrid, el 20% en Barcelona y un 13% en otras provincias. Vale, no, creía que era un estudio anterior vuestro y la primera vez. Es para contextualizar el ámbito de la Production Scope. Está, por cierto, está de acuerdo, Es el vuestro, ¿no? está de acuerdo también un Sí. poco con el peso publicitario de Madrid y Barcelona. Sí, en línea, muy en línea. Pasamos al segundo punto que hemos comentado, las productoras. Uno de los indicadores que hemos analizado es la selección de productora. Hemos preguntado de forma espontánea ¿qué aspectos debe reunir una productora para considerarse ideal? 2 aspectos destacan sobre el resto de aspectos que vemos en este gráfico, que son el servicio, entendido como involucración y capacidad de respuesta, y la figura del realizador. Obtienen, como veis, un 53% de las menciones. En un segundo nivel nos encontramos con la buena relación calidad-precio, producto final, la productora o el equipo de profesionales. Y ya en una tercera liga, por la seguridad, confianza, temas de relación con el anunciante o la creatividad. ¿Qué nos viene a decir este chart? Que 2 aspectos, tanto el servicio como el realizador, son lo que más tienen en mente los entrevistados a la hora de seleccionar una productora. Pero sin olvidarse del propio producto. El producto tiene que ser un producto de calidad, pero que además me dé una buena relación calidad-precio. Que no nos olvidemos de estas 2 variables, que aunque no son decisivas, sí que se tienen en cuenta en todo ese mix de decisión.
haciendo un zoom de este mismo gráfico entre anunciantes y agencias, vemos diferencias, puesto que son dos perfiles muy distintos. Fijaos, estos son los mismos datos anteriores, en el mismo orden. La barra rosa son las agencias, la barra morada son anunciantes. Los profesionales de agencias, ¿qué valoran más? Pues la altura del realizador, valoran más el equipo de profesionales, la seguridad y confianza y la creatividad. Son todos aspectos de proceso, por así decirlo, el proceso de realización de una producción. Sin embargo, los anunciantes, fijaos en que se destaca más en una relación calidad-precio y el producto final. Es decir, se centra más en el producto. Proceso versus producto. Agencia versus anunciante. Seguimos con el proceso de selección. ¿Quién hace la propuesta inicial de selección de productoras? Lo hemos preguntado a todos nuestros anunciantes. Y en mayor medida la agencia. La agencia sigue siendo la que hace la propuesta inicial de productora. Vemos como el departamento de marketing con un 30%, el departamento de compras un 7% y cost control un 1,7%. Este dato de cost control, que es nuestra primera edición de este estudio, entendemos que en una segunda edición del mismo estudio aumentará. ¿Hasta cuánto? No lo sabemos, pero la tendencia indica que el cost control sí va a tener más importancia. Hemos preguntado también a los anunciantes si utilizan la figura de cost control. 3 de cada 10 nos están diciendo ahora mismo que sí, que utilizan la figura de cost control. Ese cost control puede ser interno o puede ser externo. Y en la toma de decisiones, los que más se involucran y son, en fin, el máximo decisor a la hora de contratar una productora son tanto el director de marketing como el director de publicidad. Otros puestos como el brand o product manager tienen una importancia muchísimo menor. Digamos que quedaron los dos perfiles, director de marketing y director de publicidad, como los más relevantes. Hemos preguntado de forma sugerida, según una escala de 1 a 4 puntos de importancia, por una serie de atributos muy importantes a la hora de seleccionar una consultora. Fijaos como una productora. La calidad en el diseño de producción, el coste, la calidad del equipo técnico, la experiencia previa con la productora son variables muy a tener en cuenta. Hemos vinculado tanto la calidad del diseño de producción, que es la variable, es más determinante a la hora de seleccionar una productora, y también la experiencia con la productora, aunque no tiene un nivel de determinante tan alto como el anterior, sí presenta un nivel de importancia altísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tienen en mente es, yo quiero una productora que tenga una calidad en diseño de producción aceptable o alto, pero que además no me la voy a jugar. Voy a tener muy en cuenta la experiencia previa con la productora. Eso es otra conclusión que hemos tratado de este estudio. En la siguiente charla lo que mostramos es en color azul aquellos aspectos que son importantes o determinantes a la hora de contratar una producción, y en color gris aquellos que no son tan importantes como tan determinantes. Atenciones al cliente, presentación de imagen en el mercado, capacidad de desarrollo de producción fuera de España, acuerdos por volumen con productoras, tamaño de la productora, no son tenidos en cuenta. Fijaos cómo el coste aparece en segundo lugar, como aspecto a destacar. Haciendo un zoom, el mismo zoom que hicimos antes del ejercicio anterior, entre anunciantes y agencias, vemos también diferencias. Diferencias en el sentido de que los anunciantes valoran más pues, la calidad del diseño de la producción, el coste y también la solvencia creativa de la productora. Siguen siendo todas variables de producto. Y las agencias valoran más la relación personal con los profesionales de las productoras, la que tengan una cartera de realizadores en exclusiva y también la capacidad de desarrollar producciones para eso. Podemos con la misma idea de variables de proceso. En cuanto a las productoras de producción, el número de productoras con las que trabajan los anunciantes es mucho menor que el de las agencias. Fijaos, la mayoría de los anunciantes están trabajando con casi 3 productoras, mientras que las agencias están trabajando con casi 5 productoras. O sea, son declaradas en el equipo. Hemos preguntado si existe relación de confianza entre las productoras, agencias y anunciantes. La mayoría de los entrevistados dicen que no existe una relación de confianza, sobre todo en la muestra de agencias, y en la muestra de anunciantes, aunque son muy discretos, un 43% dice que no, sí tenemos un 15% que no sabe. No nos había pasado nunca, y cuando analizamos las relaciones entre las agencias
falta de transparencia o porque hay desconfianza en los temas presupuestarios, más entre anunciantes. Por desconfianza de los anunciantes, venido desde el punto de vista de los profesionales de agencias, por antelación de agencias, intereses contrapuestos. La media de elecciones es 1,23, lo que viene a decir si cada entrevistado ha citado una sola vez. Alguno ha citado dos, pero la mayoría de ellos no. También hemos preguntado si ha firmado el contrato de producción audiovisual entre la EACP y la BCP. La mayoría de ellos no saben cómo contestan, no quieren contestar. La razón es de aquellos que dicen que sí firmado vienen por el tema de política interna o porque lo exige la productora, y no debería. En cuanto a la fidelidad de la productora, nos hemos encontrado con un nivel de satisfacción muy alto en el contexto de los estudios que está por encima de los niveles que nos hemos encontrado. En las agencias tenemos un nivel del 86% en el estudio de agencias, y aquí tenemos un 93%, para los anunciantes, un 90% tenemos de la agencia. Para que os hagáis una idea de los tipos de entrevistados que hemos obtenido, solamente 8 de ellos se plantean un nivel de insatisfacción. Desde algo satisfecho, bastante satisfechos. Ya por último, hemos hecho en este estudio un análisis no solamente cuantitativo, sino también cualitativo. Hemos preguntado a nuestros entrevistados cuáles creen que son las percepciones que tienen respecto al futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro de la producción audiovisual? Hemos hecho un análisis mucho más detallado en el informe que hemos generado. Aquí os mostramos unas pinceladas de lo que significativas de por dónde puede ir la producción del futuro. Digamos que ahora mismo todos han vuelto en la situación económica en la que tenemos, una situación de crisis en la que todos los entrevistados nos han hablado en un momento de la entrevista sobre la crisis, sobre el impacto que puede tener la crisis en su profesión. Vemos que esta crisis ha generado dos tipos de perfiles de productora. Por un lado, las productoras ya consolidadas, que han acabado de ganar, tienen una cierta fortaleza económica, tienen el know-how, tienen una cantidad de clientes suficiente y además trabajan sobre todo con grandes producciones. Pero por otro lado, están emergiendo nuevas productoras, jóvenes, con un tiempo relativamente corto, de menor tamaño, muy especializadas en aspectos muy concretos de la producción audiovisual, son multidisciplinares, pueden hacer distintos tipos de trabajos dentro de su misma compañía, tienen un contacto mucho más directo con los clientes y sobre todo crecen en el talento económico, algo que hoy en día está bastante el futuro no solo se percibe como una evolución hacia esta integración, hacia ofrecer tanto lo del presente, lo que ya viene dado del pasado también, y lo que está emergiendo y va a llegar al futuro. Donde las culturas que consigan ofrecer lo mejor de ambos mundos serán las elegidas. Por otro lado, un tercer punto muy importante es la era digital. Nos han hablado constantemente de cambios en Internet, del 3D, del mobile. La utilización de soportes alternativos a los soportes convencionales será cada vez más evidente. Algún entrevistado incluso nos ha dicho que está de televisión a muerte. Y además se buscarán productos integrados. Productos integrados que cubran todo, que cubran tanto Internet, que cubran televisión, etc. Estas son unas pinceladas lo que Oscar os ha presentado un poco todas esas pinceladas de los datos en el estudio, pero hay que tener en cuenta que el estudio es más amplio y que llegamos al detalle de los datos específicos de cada productora, o de las opiniones que ella nos da, sus clientes por la parte de las agencias y sus clientes por parte de los anunciantes, y que es un poco más la parte de ahora ya que lo habéis visto, como veis es la primera vez que esto se analiza con tanta profundidad, entrevistando a tanta gente, utilizando nuestros ejemplos, y eso también nos da mucho valor al estudio, y el estudio también tiene una parte de cuanto a qué opinan los profesionales de las productoras, los objetivos de su propio sector, también es ver la mercado desde ese punto de vista, y al final el informe completo es muy amplio. Contaros un poco de algunas conclusiones, y aquí las podemos hacer un poco al limón entre Miki y yo, y Picar, que también está aquí entre vosotros, pues también ella que vive el deseo y la impaciencia y las necesidades del cliente en el día a día, también aportará ideas. Cosas importantes.
que hay un montón de productoras en este país. Habéis visto la diapositiva que os presentaba Óscar y de repente salen 84. Nosotros cuando empezamos a analizar este sector jamás nos podíamos pensar que había tantas. Es cierto que en esa diapositiva hay algunas unidades, empresas que no son empresas y que son casi proveedores de las productoras, porque también los anunciantes están confundidos a la hora de verdaderamente determinar lo que es una productora. Y lo que vemos también es que hay varias ligas. Hay una liga de las grandes productoras y que son de repente a lo mejor pues unas 10-15, que son casi todas las que están dentro de la asociación, y todo el resto con distintos tamaños. Claro, como hay tantas, pues también los anunciantes tienen en la cabeza un montón de nombres de productoras a las que pueden acudir cuando tienen que resolver sus necesidades de producción audiovisual. Más o menos en espontáneo tienen 6, que no va mal, es casi el mismo número de agencias que tienen el 20, y cuando les damos el listado tienen 25, es decir, que en cualquier caso también los profesionales de este sector conocen bien las productoras que les pueden solucionar sus necesidades. Los anunciantes están haciendo unas 13 producciones al año, que también es un número alto. Es cierto también que estamos entrevistando a los anunciantes intensivos en producción, los que hacen más producciones, porque son los que saben más del sector y por eso hemos centrado en ellos las entrevistas, y las agencias 17. ¿Y qué sucede en cuanto a las estimaciones para el futuro? Pues que van a hacer más producciones pequeñas y medianas y que van a hacer menos grandes producciones, simplemente fruto del momento en el que vivimos. Lo que también vemos mucho en el estudio es que hay algunas productoras muy centradas en esas grandes producciones y son menos, y otras productoras pues que están haciendo un poco de todo y que también están yendo hacia lo digital, como decía antes Óscar. Temas clave a la hora de seleccionar una productora, pues sobre todo la figura del realizador, pues como cuando hablamos de agencias de los creativos, y todo lo que es la parte del servicio y todo lo que es la atención al cliente desde esa compañía, desde esa productora hacia el cliente, aunque también hay un tema del precio y el tema del producto, pero que son más tenidos en cuenta, como os decía antes Óscar, por parte del cliente final. Profesionales de las agencias más centrados en los temas creativos. Los post-controles están presentes en uno de cada 3 procesos y en uno de cada 3 anunciantes. También es cierto que vemos en el informe y en todo el proceso que sobre todo la figura del cost-control está muy centrada en los temas de coste y puro coste. Incluso cuando a ellos les preguntamos qué aportan al proceso, es simplemente un tema de negociación. Lo cual, pues ahí sí que a nuestros entender se quedan un poco cortos en lo que aportan, porque también podrían aportar la mejora del proceso, el aportar también que al final el producto final sea mejor. Pero están centrados solo en... Hay diferencia con internacional que los cost-controles tienen una posición más amplia dentro del sector. Se acompaña más anunciante que lo que vemos aquí, que efectivamente es una parte de controlo el coste por partida, y además mi visión no es tanto mejorar la producción en muchos casos como simplemente abaratar los costes. Pues entendemos que ahí sí que hay quizás una labor por hacer si miramos mercados más avanzados. Los sistemas de remuneración, que también los hemos analizado, pues por un lado preocupa el tema de los contratos no firmados, porque eso no sucede en pocos sectores, y aquí lo que se ve es que es un tema del que no se quiere hablar. En ningún estudio de los que hacemos tenemos un índice de no respuesta del 70%, y eso lo que refleja es pues casi hasta me da vergüenza y pudor reconocer que no firmó contrato. Y la morosidad, entonces, claro, si no hay contrato también habrá mucha morosidad. ¿Eso también lo habéis preguntado o no? Exactamente así, o sea, Sí, porque las productoras se quejan de que no se les están pagando, ¿no? Ahí creo que hay un malestar enorme en el sector. Yo lo resumo, a lo mejor en una frase, si queréis, un poco demasiado sencilla, pero en nuestro sector los compromisos se cumplen en